Doy la bienvenida. Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua AC y coordinador de comunicación de Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Y también a Juan Francisco Bustamante, nuevamente me da mucho gusto saludarte, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes por la invitación. Nuestro tema, Jorge, es aguas con el agua. O sea, ya todo el mundo sabemos que empieza a llover fuerte en la Ciudad de México. ¿Cómo está el sistema de drenaje? ¿Lleno de basura? ¿Se va a taponear? ¿Cómo va a ser este año? Mira, siempre que inicia la temporada de lluvias es muy complejo. La ciudad tiene detectado más o menos 100 puntos de encharcamiento y de inundación a lo largo de la ciudad, principalmente en la zona norte. Esto se debe principalmente a muchas deficiencias en la operación del sistema de drenaje. Todas estas miles de tuberías, son aproximadamente 11,000 kilómetros de tuberías, que muchas de ellas ya pasaron su ciclo de vida, tienen más de 50 años. Y también tenemos otro problema. Justamente por toda el agua que sacamos de la ciudad, las pendientes de los drenajes se han inclinado y ahora tenemos que bombear las aguas negras para poderlas sacar de la ciudad. Creo que vale la pena recordar que esta ciudad es la única ciudad en el mundo que no tiene salidas naturales para el desalojo de sus aguas residuales. De hecho, desde la época de los aztecas se ha construido toda una serie de infraestructura para sacar el agua, y justamente toda esta infraestructura es la que nos permite no estar inundados. Es un tema muy complejo que tiene que ver primero por la infraestructura que ya es vieja, que se ha invertido poco en su renovación, y por el otro lado que sacamos tanta agua que la ciudad se está hundiendo de manera diferencial en muchos puntos, y eso hace que haya muchas pendientes que no permiten el correcto funcionamiento del drenaje. Y por supuesto lo que comentaron anteriormente en la entrevista anterior, en la cápsula anterior, perdón, sobre el taponamiento. Sí tenemos malos hábitos a la hora de depositar la basura adecuadamente, y las coladeras se tapan, lo que impide un buen funcionamiento del drenaje. Juan Francisco Bustamante, ¿qué hacer? Hay que bombear las aguas negras aquí en el Valle de México para poderlas sacar. Hay que cambiar, ya invertirle al drenaje profundo que tiene más de 50 años. ¿Hay esa posibilidad? ¿Nuestros políticos están trabajando en ello? Mira, ya ha habido acciones. Una de ellas es la construcción del túnel emisor Oriente, ¿se acuerdan? Hace algunos años. Que eso también redujo un poco el estrés hídrico que había en la parte del drenaje. Sin embargo, tenemos, como dice Jorge, una infraestructura ya precaria. Tenemos infraestructura que tiene más de 100 años, que todavía se sigue usando. Los túneles de Tequisquiac es un ejemplo de ellos, que se hizo durante la época del Porfiriato y que todavía siguen en funcionamiento, ¿no? Que van a la laguna de Zumpango. Sin embargo, también los malos hábitos que tenemos todos nosotros afecta al mismo drenaje. El drenaje no está hecho solamente para manejar el agua que es el agua de drenaje, el agua residual, sino que también está hecho y combinado con el agua de lluvia. Este es un problemón, porque el agua de drenaje de las casas, de las descargas que tenemos de los mismos mijitorios, excusados, va a combinarse con el agua de lluvia que puede ser aprovechada, y esto genera más estrés hídrico. También vemos que la ciudad, recordemos que la Ciudad de México está construida sobre un lago. Es una zona natural donde fluían muchos mantos, muchas fuentes, ¿no? Ahora todo está entubado, todo está bajo suelo, y esto ha sido un problema. Esto ha sido el problema mayor, que ahora para manejarlo no solo se inunda una zona, sino que la misma infraestructura. Vemos el problema que hubo con el emisor poniente cuando explotó por la sobrecarga de agua, ¿no? Vemos que también en otras zonas esos problemas se agrandan, y esto es a raíz de que todo fue entubado en su momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar los hábitos, tratar de todas las aguas residuales antes de que salgan de la ciudad, y definitivamente para sacar el agua de la ciudad hay que bombearla. No hay forma de que haya una salida natural, como dice Jorge.
¿Cómo andamos, Jorge, en este tema de las aguas residuales, en aprovechar el agua y darle un tratamiento y utilizarla para riego, para otras cuestiones? ¿Cómo vamos en eso? En general, en el país tenemos números pocos deseables. Si hablamos de la Ciudad de México, no más allá del 16% de las aguas reciben algún tipo de tratamiento. Lo que hacemos es que las mandamos sucias a otro estado, o sea, las mandamos sucias al Valle del Mezquital. Ahí se trata un poco de las aguas para riego de sembradíos. Luego le echamos por el río Tula hasta conectarla con el Pánuco para que se desalojen al Golfo de México. Es decir, utilizamos estas aguas residuales que, como bien menciona Juan Francisco, se mezcla con el agua de lluvia que podrían tener y deberían de tener mucho provecho. Las juntamos, las ensuciamos, tratamos solo el 15%, lo demás lo mandamos a otro estado para que salga en un recorrido cercano a 300 kilómetros por el Golfo de México. Y déjame comentarte que esto, aparte de ser ahorita una tristeza, realmente es la única agua con la que en un futuro ya muy cercano vamos a contar. México como país, la Ciudad de México, también deben empezar a ver este asunto de cómo aprovechamos esas aguas residuales, que son la fuente más cercana de agua que vamos a tener en un futuro. Ya hay que quitarnos esta idea de a dónde vamos a traer agua, si la vamos a trasvasar de Veracruz, si la vamos a trasvasar ahora de dónde. No, en realidad tenemos que ver cómo reaprovechamos estas aguas residuales, las tratamos, les damos un segundo uso, o tercer uso, cuarto uso, para empezar a sustituir el agua que nos llega potable por esta agua residual. Entonces, sí es un drama, estamos tratando muy poca agua y lo más dramático es que la demás le echamos sucia hasta el Golfo de México. Un drama, y yo le pondría el calificativo de es una situación criminal, Juan Francisco Bustamante. O sea, ¿cómo es posible que estén atendiendo los gobiernos otras cosas y no esta? Que esto es, como dice el lugar común, de vital líquido. Sí, por supuesto, es un tema que se le ha dado poca importancia presupuestalmente en políticas públicas y lo vemos en el día a día, ¿no? Los ríos están contaminados, la misma agua de drenaje va a los ríos que llegan toda la zona del sur de la Ciudad de México, la zona de... ¿Por qué? Son aprovechadas estas aguas para riego sin ningún tratamiento. Entonces ya no digamos los alimentos, ¿no? Es un tema muy delicado. Alberto, es un tema que lleva muchos años y como dice Jorge, si no le damos una puntual atención, si no empezamos a tratar el agua, simplemente vamos a correr las consecuencias que esto lleva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Déjame mencionar que tenemos que lograr tratar el 100% de las aguas residuales. Tenemos que separar el drenaje de las aguas pluviales, de las aguas de lluvia, porque al combinarlo es más difícil manejarlo, efectivamente, como dice Jorge. También tenemos que tener un mejor control y gestión en el sistema de drenaje. Perdemos el 40% en fugas del agua y esto mismo se combina con la red de agua potable y, por supuesto, tenemos el agua contaminada en algunas de nuestras casas. Entonces, sí tenemos que ver por un futuro. Esto ya sí es un tema, un foco rojo, es un tema que no se ha manejado correctamente y que los mismos gobiernos no lo atienden. ¿Por qué? Porque es más importante dar agua que tratarla, ¿no? Si se inunda una zona como lo hemos vivido con el río de la Compañía, si se inunda con aguas negras, no importa, bueno, se repara el río y ya. Pero si se deja de dar agua, ahí sí salta la población. No, hay que hacer un llamado de tanto es importante el saneamiento de las aguas y el tratamiento de los ríos como el agua potable. Es la misma importancia. ¿Qué hacemos, Jorge Fuentes, como Mega Noticias, como Departamento de Noticias? ¿Qué hacen ustedes como consultores de agua? ¿Qué hace Francisco? Porque este tema tiene que ser prioritario y no les importa a nuestros políticos. 16% de tratamiento de agua, no inventen. 40% se pierde en fugas, no inventen. ¿Qué hacemos, Jorge?
Sin lugar a dudas, por parte del gobierno sí requerimos un fuerte financiamiento para el sector. O sea, no podemos esperar resolver estos problemas si no hay inversiones suficientes. Se hablaba, por ejemplo, que la Ciudad de México requiere inversiones sostenidas de por lo menos 8,000 millones de pesos anuales para reparar toda su infraestructura, ampliarla y mejorarla. Entonces, ese es un gran reto que tienen que resolver las autoridades. Por parte de las organizaciones como Agua Capital, estamos haciendo alianzas con otras organizaciones para la instalación de captadores de agua de lluvia. Afortunadamente, y esto sí es un reconocimiento que hay que hacerle a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, es que ya hicieron una política pública con instalar sistemas de captación de agua de lluvia, de cosecha de lluvia, en las zonas donde se vive una alta precariedad hídrica, como Iztapalapa, Tlalpan. Lo han ampliado a otras alcaldías y eso, la verdad, es muy bueno. Esto aún no es significativo, o sea, no con esto vamos a resolver una problemática referente al tema de la captación de agua de lluvia, pero bueno, son pasos. El hecho de que ya haya una política pública, bueno, es un paso adelante. Y por el lado de los ciudadanos, no nos queda más que entender que mientras no cambiemos nuestra relación en la manera en la que usamos y desechamos el agua, tampoco estamos contribuyendo a la solución. Este asunto del agua ya no es un asunto del futuro, esto es de ahorita. En este momento hay zonas que se inundan por la mala infraestructura o porque no cuentan con sistemas de drenaje, que además eso se traduce en un problema de salud pública también. Tenemos estados como Chiapas y Guerrero, donde aún las infecciones gastrointestinales matan a los niños porque no cuentan con agua de calidad, agua salubre, y además no cuentan con sistemas de saneamiento. Entonces, sí se requieren fuertes inversiones, se requiere de la colaboración de la sociedad, y ustedes lo están haciendo como medios de comunicación al poner este tema en la agenda. Creo que el agua normalmente le hacemos caso cuando hay una problemática. Si hay una sequía en Monterrey y esto está afectando, se vuelve noticia, pero en realidad el tema de la agenda del agua debe de ser permanente, porque solamente así vamos a poder contribuir para que todos los involucrados en estas soluciones pues pongamos nuestro granito. Exactamente, porque tocaste un punto muy interesante, Juan Francisco Bustamante, te lo pregunto a ti. Nosotros vemos que llueve mucho, que caen lluvias torrenciales, y esa lluvia, pues nosotros pensaríamos que se va a aprovechar para después, para mandarla directa a nuestras presas. ¿Cómo funciona esto? ¿Se está aprovechando la lluvia cuando hay tormentas? Mira, el problema es que tenemos un país donde vivimos estreses hídricos en el norte, Alberto. O sea, no tenemos un país donde se llueva de la misma forma todo el año ni de la misma cantidad, ¿no? O sea, tenemos la temporada de lluvias en la Ciudad de México, que apenas empezó, que se ha movido por el efecto del Niño, y que a su vez ha sido un problema siempre el manejo del agua. Sin embargo, en el norte vemos el problema todavía de la sequía, que todavía permanece. En el sur vemos tormentas torrenciales, que también el manejo ha sido difícil, ¿no? ¿Y a dónde va toda esta agua? Pues al mar. Definitivamente van a los mantos acuíferos y al mar, y no se aprovecha como se debería. Como dice Jorge, no hay presupuesto para el mejor aprovechamiento del agua. No hay un buen manejo y una buena gestión del recurso. Y esto ya está haciendo, ya ha dado efectos y estamos viviendo las consecuencias. Nosotros como asociación hemos mencionado varias veces que esto ya es un problema, que estamos viviendo las consecuencias. Por ejemplo, el agua que tomamos, incluso el agua que nos venden las rellenadoras, ya no tiene la calidad. ¿Por qué? El tratamiento es insuficiente. Esto es derivado de que el agua que llega a estos negocios ya tiene que tener un tratamiento mucho mayor. ¿Por qué? Por las filtraciones, la contaminación que hay, por la mala cultura. Entonces, las soluciones que están dando para que nosotros tengamos agua de calidad a tomar, entonces se mueren 96,000 niños al año de gastritis. Estamos viendo que los adultos mayores están siendo afectados por falta de hidratación, ¿no? Entonces, híjole,
nosotros hemos mencionado, ya estamos viviendo las consecuencias, pero esto no solamente es en el ámbito de tomar el agua, sino del agua que nos llega a la casa, de nosotros cómo descargamos el agua, le echamos el papel de baño correctamente al excusado o damos una pequeña filtración al agua residual que sacamos, aprovechamos el agua de lluvia en nuestros riegos, vamos, en fin, son muchas cosas, no solamente ahorrar el agua, sino ver qué tratamiento le damos al agua que descargamos. Sí, porque aquí Jorge Fuentes, una medida muy práctica, muy sencilla, muy común, es que cuando se esté uno bañando, pues ponga uno una cubeta y con esa agua, de repente, pues la cubeta a lo mejor se va a llenar y esa cubeta se utiliza para el excusado y ya nos ahorramos, ¿no? un disparo de agua. Y si lo hacemos todos, pues nos podríamos ahorrar mucho, ¿no es así? Es decir, es correcto. Yo creo que aquí un llamado que podemos hacer o una invitación que podemos hacer a quienes nos están viendo y escuchando, pues es proponernos cambiar un hábito en la semana. Es decir, hoy nos proponemos hacer lo que tú dices, poner la tina abajo de la regadera, pero también podemos proponernos, por ejemplo, a la hora de lavar los trastes, enjabonarlos todos en una primera instancia y luego enjuagarlos juntos. Con eso disminuimos hasta 20 litros a la hora de agua que se ahorrarían en ese momento, ¿no? Es decir, podemos ponernos el reto de lavar el coche con una cubeta de agua. Esa cubeta que ahorramos en la regadera, con esa podemos lavar el automóvil o echarlo a las plantas, en fin, podemos ponernos muchos retos para cambiar un hábito en nuestro día a día. Seguramente hay muchas cosas más que podemos hacer, vigilar las instalaciones hidrosanitarias, ponerles ahorradores a las regaderas, en fin, son cosas que todos hemos escuchado alguna vez. Seguramente muchos ponen en práctica alguna, pero proponernos un cambio de hábito una vez a la semana, seguramente con eso podríamos empezar a contribuir mucho. Exactamente, Juan Francisco, la ciudadanía tiene que empoderarse y no para ir a votar, porque ya vimos que esas cuestiones salen ganones a algunos nada más, sino qué otra medida puede hacer la ciudadanía. Órale, vamos a hacerlo. ¿Qué pueden hacer para ahorrar agua? Mira, primero, ser un ejemplo en el manejo del agua. Sí, tenemos, como dice Jorge, empezar con un hábito diario, un hábito de bañarse en un minuto, de enjabonar los trastes, de reutilizar el agua, de contratar en nuestras colonias agua tratada para riego, ¿no? Eso podríamos hacer, pero también tenemos que ser, aparte del ejemplo, una exigencia para que en nuestra colonia todos cumplamos, para que nuestro gobierno cumpla con el dar agua de calidad a nuestras casas, que cumpla con los mantenimientos del drenaje, que cumpla con el tratamiento de aguas. No es posible que haya más de 100 plantas en la Ciudad de México y que la capacidad instalada no se aproveche ni al 60%. Entonces, sí tenemos que exigir que se trate el agua, que se limpien los drenajes, que se entregue agua de calidad, pero también tenemos que ser ejemplo de cómo gestionamos, cómo manejamos el agua en nuestras casas. Jorge Fuentes, para cerrar el tema, ¿qué podríamos decirle a la gente con este tema? Sistemas de drenaje, aguas con el agua, ya viene la temporada de lluvias. ¿Cuál es ese último mensaje que les das? Pues el mensaje principal, y es algo en línea con lo que ustedes han mencionado anteriormente, no tiren basura en la calle. Ahí sí está comprobado que el 80-90% de los encharcamientos en las vialidades, en las esquinas de nuestras casas, se da por la mala costumbre de tirar los residuos en la calle. Con eso, en verdad, podemos ayudar mucho a que no se colapsen las coladeras y también desahogar el trabajo de la gente que tiene que ir a quitar estos taponamientos. Entonces, eso es una gran ayuda que se puede hacer en este momento que inicia la temporada de lluvias, estar atentos además a las recomendaciones, porque pues según la información de las autoridades de la Conagua, pues se vienen muchos ciclones que pueden complicar en muchos estados del país pues el tema de las inundaciones, y en el caso particular de la Ciudad de México, pues no estamos exentos de sufrir estas consecuencias. Entonces, no tiren basura en la calle, hay que hacer caso a esto. Y ya lo vimos, Juan Francisco, apenas el primero en el Pacífico, Ágata, y ve nada más la destrucción que provocó por las lluvias, más allá de los vientos, que no alcanzó a ser más que huracán 2,
pero la cantidad de agua, entonces hay que estar aguas con las aguas, ¿verdad, Juan Francisco? Así es, y tenemos ya un mensaje final. Y tenemos que pensar cómo vamos a contribuir. Ya no tenemos el Fondo Nacional de Desastres, ya no tenemos el apoyo de infraestructura que teníamos antes. Entonces ahora sí tenemos que ver como sociedad cómo le vamos a entrar y cómo vamos a resolver. Como dice Jorge, no contaminemos, tratemos de cambiar un hábito y seamos conscientes de qué estamos tomando y cómo lo estamos tomando, porque es nuestra salud y la de nuestras familias. Muchísimas gracias, Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua AC, y Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muy interesante, que se quede en el consciente de la gente que nos está viendo. Hay que cuidar el agua y empecemos nosotros. Si los gobiernos no lo quieren hacer, nosotros pongamos el ejemplo y ya después los podemos cambiar con el voto. Muchas gracias a los dos. Gracias, buenas tardes. Vámonos con otra información.